la ràdio catalana de la cultura i l'esport. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a la Hora Vikinga. Están sintonizando RCE en el 106.9 de la FM. Y ya saben que cada mañana tenemos muchas cosas que contar. Y eso sí, a nuestra manera y con muchas verdades, como decía nuestro compañero Joan Pau Rica, que hoy no lo tenemos aquí, lo tendremos la semana que viene, pero tengo a otras tres fabulosas personas y grandes profesionales que me acompañan esta mañana, porque uno con gastroenteritis que no viene y el otro con un resfriado que tampoco, funcionamos peor que Rodalías. Entonces, buenos días, Noelia. Yo soy medio Noelia, hoy. Tú eres medio Noelia. Ahí. Bueno, gracias por venir y por compartir esta mañana con nosotros y con toda la audiencia que tanto nos acompañan y tanto nos siguen también en las redes. Les agradecemos desde aquí, evidentemente, ese acompañamiento, ese apoyo y hasta los que discrepan nos ayudan a seguir adelante. Señor Gonzalo Fusté Fabra. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Ya disfrutando de esta mañana sin lluvia, por lo menos. De momento parece que ha amanecido y vamos a ver algo de sol. Esperemos que se mantenga, ¿no? Pues eso esperamos, que se mantenga un poquito el tiempo bien. Y nada, podamos tener un día fabuloso, porque el de ayer, viendo las cosas que pasan... Bueno, ya entraremos en materia. Bueno, a ver si nos comemos los turrones del 2026. Porque a este paso... ¡Ay, Dios mío! Señor Paco Sierra, buenos días. Muy buenos días, Isidro, muy buenos días a todos. No está riendo hoy las ganancias, pues estamos 3 contra 1, 3 letrados. Hoy soy 3 letrados. Ay, Dios mío, ¿qué les va a pasar aquí? Y nosotros no podemos fallar, ni gripe, ni resfriado, ni nada, porque como buenos autónomos que somos, pues no hay forma de ponerse malo. Y si nos ponemos malos, pues a pechugar. Un autónomo, para que no deje de trabajar, tiene que estar muy malo, muy malo. Tiene que estar muerto. Tiene que estar muerto. Bueno, yo creo que Walking Dead lo hicieron con autónomos. Y más en estas fechas, ¿no? A finales del mes de enero, que cae todo, pues bueno, evidentemente no te puedes permitir el lujo de pasarte ni un minuto más en la cama. Ya no es cuesta de enero, es precipicio de enero. Bueno, muchas cosas tenemos que contar. Haremos un repaso a cosas variadas y variopintas. Después, en la segunda parte, se añadirá nuestra compañera Remey Gómez. Y vamos a entrar un poquito con algo de editorial. Nasqui, buenos días, nuestro compañero en la cabina, tan imprescindible siempre. Y nada, empezamos una mañana donde a las 8:20 hacemos grandes reflexiones, porque pensamos por qué tenemos un parlamento cuando se deciden después las cosas entre partidos, por real decreto. Y además nos ponen decretos ómnibus donde
Luego no nos cuentan tampoco la verdad, ni unos ni otros. Dice que no se ha aprobado las pensiones, pues que en el paquete de las pensiones, y recuerden que es de ómnibus, que nos ponen en un paquete cosas buenas y cosas que no son tan buenas. Entonces hacen un intercambio y dicen, si queréis pensiones, traigáis con los ocupas. Pues mire, no, yo quiero las pensiones, pero no quiero los ocupas. Yo quiero que los ocupas tengan su casa y que no ocupen la mía. Pero en un plan, yo casi de invasión, porque que sepan que durante los últimos 6 años se han indultado 37.000 delincuentes marroquíes solamente con un trámite de arrepentimiento, un pequeño test ideológico, y en estos 37.000 indultados en 6 años, que es mucha gente, hay 50 terroristas y estamos en alerta 4 cuando deberíamos vivir en paz. Pero a todo esto parece ser que Petro y Trump van a salvar el mundo, ¿vale? Y el plan es que funcionen las rodalías. Fíjate cómo está el plan. Unos salvando el mundo y otros intentando arreglar las catenàries. No anem bé, Noelia. No anem bé. Escolta, jo tenia que anar demà a Madrid i no hi vaig perquè resulta que ahir van anar amics meus, van trigar 5 hores en arribar amb l'AVE. Els avions estan a tope, a rebentar, i a parar amb uns preus que són prohibitius, però clar, l'alternativa, que és el tren, surt amb retard y tarda 5 horas, 6 horas. Les voy a dejar una pregunta en la mesa porque a partir de ahora iremos cambiando de dinámica del programa, un poquito, darle un poco de más variedad. Llevamos ya un año largo y aparte de hablar de cosas de política, hablaremos también de cosas profesionales, aprovechando que tenemos a grandes profesionales que nos acompañan siempre. Porque creo que el valor de este país es su gente, son sus profesionales, y necesitamos más gestores y menos políticos. Políticos que han secuestrado el voto, que cada 4 años se acuerdan de nosotros, nos hacen política de titulares hoy y al día siguiente hacen otra cosa. Donde las empresas, a través de la ley de la publicidad fraudulenta y demás, tenemos que cumplir una serie de normas, en cambio ellos pueden decir lo que quieren y cambiar de opinión y nadie les amonesta. Cuando ellos se equivocan y no ejecutan las directrices europeas, a quien multan no es a ellos, es a nosotros, porque se paga con los impuestos. Bueno, había una ministra que decía que los impuestos no era dinero de nadie. O sea que debe ser que habrá contratado a Harry Potter con la varita mágica y fabrica dinero. Eso, o es una tramposa y tiene una máquina en su sótano y de repente se pone a hacer billete. Yo me gustaría entrar en todo eso porque el ciudadano no es consciente, o sea, el gobierno no da nada y el Estado no da nada, o sea, el Estado simplemente recauda y luego por parte de los ciudadanos, y luego son los ciudadanos los que acabamos pagando todo, lo que deberíamos de pagar los servicios, o sea, ya no digo las corruptelas y la corrupción, ¿no? Pero ese ciudadano que paga siempre, entonces el Estado nunca da nada y el Partido Socialista nunca da nada. El Partido Socialista simplemente debería de administrar esos bienes y decide administrarlos de una forma determinada de acuerdo con su ideario. Esa sería la teoría, pero como estabas diciendo tú al principio, por ejemplo, el decreto ómnibus de ayer en el Parlamento, yo he visto trileros más honrados. Sinceramente, he visto trileros más honrados. No puedes meter en un paquete cosas que van bien a la ciudadanía y que los votaría cualquier persona de buen grado, pero sin embargo, por otro lado, estás metiendo una serie de principios ideológicos que votémoslos por separado. ¿Qué miedo tienen a votarlos por separado? Claro, pues mira, te Hombre, digo una cosa. Que no nos colarían todo. No, que no nos lo colarían, pero además le ha faltado poco tiempo para ya arremeter otra vez contra todos los partidos que mira qué malos son y que no quieren que se revaloricen las pensiones. Es, como tú dices, trileros más honrados hemos visto todos. Y encima sacaron, perdona, Noelia, sacaron el espectáculo de una señora gritando en el Congreso para que les diese todavía más una imagen que colgar en las redes sociales y en sus cadenas de televisión y en sus medios de comunicación. A ver, ¿dónde estamos? No, yo creo que hemos llegado ya a unos niveles que, sinceramente, no podemos mantenernos ahí. Muy cutre. Bueno, pues como os he dicho, os iré haciendo preguntas y iremos dejando cosas encima de la mesa para resolver cosas puntuales, pero fijaros que mientras Petro y Trump se reúnen y parece ser que van a arreglar el mundo, pues nosotros estamos esperando el milagro de las rodalías se solucione y además con el bono de transporte de €1, que están ahí valorando a ver qué valdrá esto, que es una buena ayuda para los que usamos el transporte, pero sabíamos perfectamente la primera vez que se puso este tipo de bono, que si ya éramos deficitarios, al ingresar menos, lo seríamos más. Pero yo creo que había una necesidad de hacer un titular y también de ayudar a la población. ¿Pero a qué población? Porque también hay mucha población que llega a este país, no tiene manera de desplazarse y la manera de desplazarse es poner el bono.
el bono y desplazarse, que me parece muy bien, bienvenidos todos. Pero a la vez vemos y vemos cosas de maneras atónicas que vemos en la era de la paradoja, vimos una era en la cual, por ejemplo, Barcelona fabrica la ciencia de las terapias avanzadas, pero Madrid se queda con la oficina y el sello. O sea, bueno, no repartimos el tema, está bien, es un país unido, pero en otras cosas parece que no. Pero bueno, si lo hacemos aquí deberíamos también tener el sello, ¿no? Y como estas cosas, el Gobierno de Cataluña admite errores, al final admite errores en el transporte, pero no dimite ni el tato. Vamos, aquí si estuviéramos en el teatro tendríamos que decirle al apuntador, por favor, de bueno, creo que ha habido 2 dimisiones. Lo que ha pasa habido es que dos, una de Adif y otra de la Generalitat. ¿Y Óscar Puente, sabemos algo? No va a dimitir. Sabemos que no va a dimitir, seguro. Bueno, el otro día se enfadó mucho con un ingeniero, un ingeniero al cual en ruedas de prensa se le presidente de la comisión. de comisión de investigación. Exacto, se le entendió lo que decía y él no le gustó que a este señor se le entendiera, porque cuando alguien sabe de algo, sabe explicarlo. Sí, pero además se enfada porque la gente le cuestiona. Él dijo que se había hecho una reparación integral. Integral quiere decir íntegra, la totalidad. Y bueno, fue muy ridículo, porque hizo como unas declaraciones diciendo, bueno, es que queréis transparencia y luego queréis que no haya ni una equivocación, lo queréis todo. Y dices, pero a ver, ¿esto es broma o qué pasa? Has mentido. Realmente no estaba todo reformado. El tramo que se soltó era con un empalme, ¿no? Con una nueva y cedió. Y eso pues ha quedado en descubierto. Al final todo el mundo decía que era la vía y ha sido así. A los que somos usuarios habituales del AVE, podemos comparar, y los que además tenemos una cierta edad, podemos comparar lo que era el AVE al principio. O sea, el AVE al principio casi podías poner una moneda de canto y no se movía la moneda de canto. Ahora, cuando te levantas del asiento, tienes que vigilar si quieres ir al servicio o si quieres ir hasta la cafetería para no caerte. Entonces, evidentemente, hay un déficit de mantenimiento. ¿El por qué hay ese déficit de mantenimiento? Es lo que nos tienen que explicar. Y los trabajadores que se quejaban, porque han salido también familiares de fallecidos que decían que cada día, cuando llegaban después de la jornada, ostras, un día pues va a pasar una desgracia. Es que al final es la gente que estaba trabajando allí que también lo iba denunciando. ¿No creéis que a la gente que va cada día en el tren, tanto usuarios y especialmente los profesionales que están al timón, que están en el volante, que están en el comando de la máquina, son los que cada día viven eso y son los primeros que deben notar la diferencia entre el antes y el ahora? Tú mismo lo decías, antes podías poner una moneda prácticamente sin vibraciones y ahora el que va de canto eres tú. Sí. Y eso sin beber. Reportes ya habían, O sea, quiero decir que al final han salido ya que había. ¿Habéis visto las quejas máquinas previas. paradas, las máquinas de análisis viario, las máquinas de laboratorio? Sí, las de ultrasonidos. Yo he visto una, en la que está parada en Burgos, que bueno, yo creo que han hecho un donativo al arte urbano, porque es todo un graffiti, una máquina que vale mucho dinero. Yo creo que lo importante de esa máquina no era tenerla, sino era comprarla. Comisiones para aquí, comisiones para allá, intereses, intercambio de favores, no lo sé, no sé, porque visto lo que vemos cada día muchas cosas de estas, pero es que además nos hacen un vídeo de que tenemos muchas máquinas de estas, luego resulta que no hay tantas máquinas de estas y las que tenemos, muchas están paradas porque además no habían pasado un sistema de homologación o algo así. Bueno, la cuestión es que están paradas. Están paradas y eso ha costado un dinero, igual que muchos experimentos que hacen que nos cuestan dinero. Entonces, claro, con razón nos suben los impuestos, Paco. Siempre necesitamos más dinero para chapuzas y chapucillas. Sí, desde luego, además, es lo que decía Gonzalo. Ellos nunca dan nada porque no es de ellos. El dinero es nuestro. Y sí que dan. Al final tenemos la suerte de vivir en un país, pese a todo, maravilloso, con una serie de servicios que no tienes en prácticamente casi ningún país del mundo, donde tienes una sanidad universal gratuita, sí con listas de espera, sí con retrasos, sí con falta de medios, tienes una educación también que es pública y gratuita, tienes una serie de servicios y tienes uno de los conceptos, una de las cuestiones que más problemática suscitó ayer, que son las pensiones, que es donde se va una gran parte del dispendio público. Sí que nos dan cosas. Las damos nosotros y las recibimos después. Pero dentro de eso hay lo que es la gran mentira del sanchismo. La gran mentira del sanchismo que pasa por seguir batiendo récords de recaudación
sin tener un presupuesto aprobado, venga una prórroga tras otra, y el ejercicio de cinismo de ayer, de a los independentistas darle la financiación singular para Cataluña, a los de Podemos la regularización de 500.000 de inmigrantes ilegales, a los vascos lo que les dé la gana y a los demás lo que les dé la gana, y al Puigdemont 2 huevos duros. Todo eso es la gran mentira del sanchismo, de seguir aferrándose en el sillón a cambio de nada. Le importa todo, nada. Le importa él, su silla, su partido y sus esbirros. Desde ese momento dice, oiga, ¿qué pinta el Parlamento? Pues nada, porque ya nos lo ha dicho, que a él no le importaba nada y que si no tenía mayoría parlamentaria le daba igual, que por Real Decreto iba a tirar. Y por Real Decreto nos coló ayer esa iniciativa popular, que sí que se ha aprobado y que sí que va a estar vigente, y que a partir del 1 de abril los inmigrantes que están aquí de forma ilegal, como puedan justificar que iban aquí más de 6 meses y presenten un certificado de antecedentes penales, pues los tendremos regularizados. Al final... Y otra vez consigue desviar el foco de atención, ¿eh? Porque ahora hablaremos todos de esto. Claro, no hablaremos del simio de los trenes. Por supuesto. Hablaremos de estas cosas, porque es un maestro, porque al final se dedican a eso, y tiene un equipo en Moncloa que no te acabas de gente súper competente, no gestionando, no sabiendo dónde tienen que ir las partidas y dónde se tiene que emplear el dinero, sino en Twitter, en redes, en comunicación, en seguir engañándonos a todos. Y bueno, Paco, es lo que decíamos y lo que dicen muchos otros partidos, que aquí al final le tenemos que leer la cartilla a todos. Dice, oiga, este no engaña a nadie, que ya nos lo ha dicho desde el minuto 1, que se va a pasar el Parlamento por el arco del triunfo. Claro, y que no va a dimitir porque es señal de debilidad. Eso también lo ha dicho muchísimas veces, nadie de su equipo tampoco. Oye, ¿qué tal si echamos a todos, le dejamos solo a él, pagamos un solo sueldo, nos ahorramos todos los diputados y ya de paso nos cargamos al rey y le ponemos la corona a él? Pero a porque mí parece ser que es un autócrata absoluto. A mí me gustaría hacer un análisis un poco más amplio. A ver, este hombre llegó como presidente de gobierno, no ganó unas elecciones, sino fue nombrado presidente de gobierno hace 7 años, en un país que mal que bien funcionaba, coleando de una crisis financiera del año 2008. Bueno, Europa siempre fue mucho más lenta en la recuperación de lo que fue el resto del mundo, y cogió el país hace 7 años. Pero es que yo tengo la sensación de que cogió un país que más o menos funcionaba, con muchas cosas a mejorar, pero funcionaba, y hoy es un país en ruinas. O sea, lo que te está diciendo es que tenemos un país en ruinas. O sea, lo han desmantelado, todo lo que funcionaba lo han desmantelado y no funciona nada. Y vivimos a través de una mentira que tapa otra mentira. Bueno, y sin embargo dicen que va como un cohete. Yo no sé si también ayer estuvisteis con el tema de nuestra querida Yolanda, que hacía tiempo que no hablábamos de ella, que dice que, claro, las cuotas de paro son las más bajas que ha habido en la historia de España. Eso es maquillaje, porque, bueno, si sabéis cómo hacen el cómputo de los que están en activo, es que entre los trabajadores estos fijos discontinuos, además, que no es solamente tener un contrato, es tener un contrato con un salario digno, que no haya tanta precariedad y que además que hay multiempleados, porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, la gente no llega a final de mes y tampoco pueden ni comprarse una vivienda porque no tienen ni para la entrada. Ya, pero ahora con esta regularización vamos a tener que dar más prestaciones, claro. Porque al final, a ver, si tenemos 2 millones de paro, lo lógico es, lo primero, colocar a los 2 millones de parados que tenemos en España. Es cierto que ayer me dieron un dato que no lo conocía yo, que resulta que Finlandia nos ha ganado en porcentaje de paro, cuando es una población francamente muy pequeña, y justamente nos han ganado gracias a esos procesos de regularización de inmigración, porque esa inmigración no viene cualificada. Y esa inmigración que tenemos aquí sumada al paro, vamos a tener que dar más prestaciones. ¿De dónde va a salir el dinero? Pero al menos cotizarán, bueno, ¿no? Eso digo yo, que al final... Tendríamos que verlo también, porque al final esta regularización, Reagan hizo la primera, no es sospechoso de ser de izquierdas. Aznar hizo 3. Sí. Y por decreto al final, también todas. Tienes aquí una cantidad de puestos que no requieren tanta cualificación que no quiere hacer nadie.
que no lo hace nadie, del tercer sector, de cuidados a personas mayores, del sector servicios, camareros, no encuentra a nadie en ningún lado, cocineros tampoco. En lo que es la construcción, pues imagínate, se necesita que esa gente entre en el sistema y gente que está en la economía sumergida, pues empiece a cotizar, empiece a producir y se incorpore a ese mercado. Claro que habrá también una amplia cantidad de personas que no tendrán ni oficio ni beneficio porque además no les va a salir a cuenta. Que es que lo vemos y lo vemos todos los días en las televisiones, en los telediarios y en un montón de sitios. Dice, no, yo a mí con los hijos que tengo y con la mujer que tengo y mira cómo tengo la muñeca, gano más que con cualquier trabajo que vaya a tener. Sí, pero también es cierto, o sea, que al final las partes más sensibles de la sociedad, los trabajadores menos cualificados que ya están aquí de una forma regular o que simplemente, o sea, son españoles que viven aquí, son los más afectados, porque al aumentarse la cantidad de mano de obra, y no olvidemos que tenemos 2 millones de parados autóctonos, lo que van a bajar son los salarios. Y luego hay algo que no se quiere decir. Yo he viajado muchísimo por África y es más, he tenido oportunidad inclusive de hablar con gente en Senegal que estuvo en Europa y se ha vuelto para allá. A ver, tú no puedes premiar a alguien que ha venido de una forma ilegal, porque le estás diciendo que tiene que venir de forma ilegal. Es que van a hacer efecto llamada. ¿Y por qué tienes un agravio comparativo con aquel que se queda allí en su pueblo, en su poblado, intentando hacer funcionar su pequeña comunidad? O sea, le estás diciendo, juégate la vida, paga una mafia, cruza el estrecho y vendrás aquí y te vamos a dar una paguita. ¿Por qué? Porque te has jugado la vida. Y estamos haciendo un agravio comparativo con toda la gente que está allí. Por supuesto. Lo que no podemos decir es a alguien que viene ilegalmente que le vamos a regularizar. Porque estamos haciendo trampas. Y hace efecto llamada, porque han salido... No es efecto llamada. Sí, efecto llamada. Han salido varios... No es efecto llamada, es una invitación directa. Bueno, pues eso. Pues aún peor, sí, tienes razón. No es una invitación directa. No es una cosa que la gente lo va a interpretar con una facilidad. No, directamente es, venga usted que se lo regalo. Pero es inhumano decirle a la gente que se juegue la vida... Para eso. O sea, ¿cuánta gente se ha quedado en el Mediterráneo? ¿Y por culpa de quién? Por ese efecto llamada que estamos haciendo desde aquí regularizando. Vamos una cosa es que les demos trabajo en... Una cosa es que les demos trabajo en origen y que vengan aquí y trabajen, como se ha hecho tradicionalmente en la mayoría de los países, y otra cosa es que les digamos, no, oye, si tú te juegas la vida, vendrás aquí, al cabo de un tiempo te vamos a regularizar y a lo mejor tienes opción o de trabajar o de tener una paguita. Eso es lo que no me parece justo. A mí tampoco. ¿No os dais cuenta cómo ha cambiado de hace muchos años el discurso de lo imperialista? Donde los mismos que están diciendo que vengan, antes era, oye, a esta gente que no tiene los recursos, démosles recursos en origen, démosles recursos en su país. Es la solución. Educación, sanidad y tal. Pero claro, ¿qué ocurre? Precisamente hacen lo contrario de lo que deberían hacer, que es favorecer ese supuesto imperialismo que la izquierda supone cuando, nos traemos a la gente para aquí y no les ayudamos allí. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué no protestan? Para quitarle los recursos naturales. O sea, vacíe usted África, que mientras tanto destruimos África porque nos quedamos todo y generamos una economía aquí, pues vaya a saber para qué. Porque aquí hay mucho cuento. Aquí hay muchas es que más se vive de cosas. la mentira. ¿Por qué la ruta de Canarias ahora no llega en cayucos? Porque hubo una visita de políticos europeos a Mauritania y soltaron un potrollón de millones y la ruta se ha cerrado. Lo que no nos dicen es qué hacen con la gente que ha llegado a Mauritania para que no se embarquen cayucos. A ver cuándo llegue el buen tiempo. Bueno, el año pasado llegaban en cualquier época ¿sabes por qué del se ha año? cerrado? Uno de los supuestos es que cierto. haya cerrado con Mauritania un acuerdo durante 5 años para que lleguen 200.000 personas más o menos legalizadas desde allí. ¿Sabemos lo que es esto? 200.000 personas anuales durante 5 años. Entonces, claro, ¿para qué van a venir con cayucos si los pueden entrar ya directamente con el avión? Pero vosotros sabéis lo que están haciendo en estos países para que la gente no se embarque en cayucos. Porque la gente sigue llegando a estos países buscando esa ruta. Pero ¿y cómo los tratan en esos países para que no se lleguen a embarcar? ¿Dónde se corta ese flujo? ¿Se corta gracias al dinero que estamos dando desde Europa para que no se embarquen? Y entonces ya nadie ve nada y entonces no pasa absolutamente nada. ¿Vosotros no creéis que en el mundo no pasa nada que no sea negocio? Evidentemente tenemos que salvar a la gente que está en el agua y no los vamos a dejar morir bajo ningún concepto. Pero
¿Es gratis el Open Arms? No, ¿Es gratis la Cruz Roja? no. Tampoco. A partir de aquí, algo silencio. ¿Hay que ayudarlos? Sí, pero ¿por qué no los ayudamos directamente en sus casas? Y que vengan, pero que vengan bien. Si tienen que venir, que vengan bien. Y que los necesitamos, seguramente también. Pero ¿por qué de esta manera? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué la presión del rey de Marruecos nos obliga a ciertas cosas? ¿Por qué tiene que venir la gente de las cárceles? Y no me viene... A mí me vengo a veces por un taxi, es un marroquí, hablamos de todo. Y es un señor, una señora, oye, fantástico, que podemos convivir perfectamente. Él trabaja, yo trabajo, yo me respetas, él me respeta. Pero hay gente que no, que aparte de si tienen paguita o no tienen paguita, que eso es otro tema, encima delinquen. Claro, ¿dónde están estos 37.000 pajarracos que han soltado? Claro, pues a mí lo que me preocupa es que se distorsiona la imagen de lo que es el pueblo de Marruecos. Yo he estado como 20, 25 veces en Marruecos y Marruecos es un país maravilloso y su gente es acogedora y es maravillosa. Y sin embargo, tú hablas con gente joven que en un momento determinado pues ha tenido algún incidente con menas y demás, y claro, evidentemente su visión sobre Marruecos está absolutamente distorsionada y sobre el pueblo de Marruecos. ¿Por qué? Pues porque no llega a lo mejor de Marruecos. Pero es que tú vas a Marruecos no llega y no lo que tienes ves miedo. tú allí. No tienes miedo. Yo he pasado largas temporadas en Marrakech y en Tánger y la verdad es que yo iba por la calle sola y no he tenido nunca ningún problema. Es decir, que bueno, nos llega lo que nos llega aquí. También es así. Después hablaremos de cuando llegue Remei, que también quería participar en el debate sobre la regularización de estos aproximadamente 500.000 migrantes ilegales, que nosotros no vamos por la variante de que si cuestionamos, no es que seamos racistas ni que estemos en desacuerdo, sino en los procedimientos en que se hacen las cosas. En esos acuerdos, igual que el otro día se reunía Junqueras con Sánchez, ahora se ha reunido Sánchez con Podemos y tal, y al final todo esto es, bueno, y los demás políticos no tienen nada que decir, el Parlamento no tiene nada que decir. Bueno, ayer estos días decía Felipe González que nunca se habían hecho tantos reales decretos seguidos. Sí, eso sí. Bueno, porque es la única forma que tienen de que se apruebe de gobernar, ¿no? Pero, a ver, el problema es que no se tienen que ratificar los reales decretos, evidentemente sí, y ahí es cuando decaen. Es por eso que ahora está sacando la Almoneda con todas sus cartas para intentar volver a recuperar lo que era el poder aprobar las medidas que se le ocurran o que sea capaz de negociar con los diferentes partidos políticos. Es que da un poco la sensación de que tenemos un Pedro Sánchez rodeado de un montón de ministros que le compran absolutamente todos los discursos y que está dispuesto a ceder en cualquier pretensión que tengan los partidos políticos que le vayan a votar. Y mientras tanto estos partidos políticos pues están dispuestos a apretar todo lo que haga falta, pero no en favor del interés común, sino en favor de sus intereses. Mira, os quiero poner dos grabaciones de dos temas distintos. Me gustaría que escucharais cómo nuestro presidente explica a medias y de una manera capciosa. Oye, he dicho capciosa, oye. Muy bien. Qué vocabulario. Qué culto, mi niño. ¿Ves? Con tanto abogado. Algo se pega. Nos tienes desnostados. Ay, me tienes confundido. Pues os voy a poner esta grabación porque tiene parte de razón, pero es que la realidad no es parte de una verdad, es toda una verdad. Entonces, claro, ahí está la trampa de que nos cuelan muchas cosas cuando hacen paquetes de medidas y deberíamos exigir a estos mismos políticos que se han votado, estos mismos políticos que están ahí, les deberíamos exigir que lo hagan entre todos, no solo entre algunos, y que hagan medidas una por una. Yo creo que de entrada, Paco, nos iría un poquito mejor, pero fijaros... Yo siempre lo he defendido. Yo quise, estando en el Ayuntamiento de Barcelona, aprobarle 2 presupuestos a Colau. Y al final mis compañeros de Ciudadanos decían que no, pero yo le decía, oiga, saque usted un presupuesto con la táctica Simeone, partida a partida. O sea, ¿quién, por ejemplo, en el decreto este ómnibus que sacó ayer el Pedrito, ¿quién no estaría a favor de determinadas cuestiones? Pues prácticamente todo el mundo. ¿Qué es lo que quiere hacer él?
el ruido que estemos hablando todo de esta cosa, porque si al final un parlamento funciona medianamente, donde vas aprobando cosas, donde te pones de acuerdo en unas cosas y en otras no, pues estaríamos hablando del mono y del simio con el tren. No estaríamos hablando de otra cosa. Bueno, dejaríamos de hacer propaganda a las marcas de cacahuetes y hablaríamos de cosas serias, porque este señor, para mí, por ejemplo, fijaros que él está utilizando la estrategia diferente a Mazón. Mazón estaba escondido y él se cree que por estar todos los días delante de los medios va a tener más razón, cuando además se expresa mal y muchas veces tiene información confusa. Que da la cara. Y tiene toda la pinta de que le va a pasar lo mismo. No en cuanto a la consecuencia a nivel político, Mazón sigue siendo parlamentario en la Comunidad Valenciana, sigue teniendo un sueldo y además tendrá como expresidente pues su chofer, su oficina y su sueldo vitalicio. Y le buscaron un carguito también, El simio va a tener la misma consecuencia, que es que no va a poder salir a la calle. Porque cuando salga a la calle va a tener lo mismo que tenía la otra. Gente gritándole en su cara asesino. Sí. Y se va a tener que callar, se lo va a tener que comer. La gente lo olvida. No. La Dana supuso un antes y un después en este país de lo que es la gestión política y las tragedias. Con la Dana, las televisiones al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, nadie se ocupaba de la Dana, hasta que hubo unos periodistas que fueron allí, que arrojaron luz sobre lo que pasaba allí, que vieron el abandono que tenía la población, que había sufrido el arrase de la naturaleza, y entonces estuvieron como un mes todos hablando a todas horas de la Dana. Y al final, la opinión pública cambió ese parecer, y a Sánchez lo echaron a hostias de allí. Sí, se tuvo que ir a hostias lo echaron de allí. Y tampoco le costó mucho. Y Amazon se lo han cargado ellos, esa indignación. La misma y muy parecida está viendo con los trenes. Y más cuando estás, como hacen siempre, mintiendo. Cuando salen noticias como la que sacan hoy en un medio donde dicen que había 18 policías que estaban cubriendo un partido de alto riesgo, Málaga-Córdoba, tienen conocimiento, van hacia allí a ayudar, y la delegada del gobierno les dice, no, daros la vuelta, que eso no es competencia vuestra. Al final, Marlaska y el mono no van a poder salir a la calle, porque les va a pasar lo mismo que a Amazon, que van a intentar ir a un funeral, que no van a tener cojones de ir, ya lo veréis, y les van a gritar en la cara asesinos. Y de eso la gente no se recupera. Mazón estaba realmente, yo me lo creo, afectado de forma personal. Pues a estos les va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que estos tienen la conciencia muy... pero el problema es que estos dos habría que decirles si tienen vergüenza, si tienen moral y si tienen conciencia. Sí, porque cuando mataron los narcotraficantes a dos guardias civiles, a Marlaska se le paseaba por la panza igual. Pero ahora ha caído temporal. Ayer salieron unas imágenes que han tiroteado una embarcación de la Guardia Civil que interceptaba una narcolancha. Y ¿habéis oído a alguien, habéis oído a Marlaska decir algo? Vamos a dotar a los agentes. No, según parece, les dan 15 balas a cada Guardia Civil para utilizar durante un año. O sea, ese es un mecanismo de defensa. Claro. Y pensemos que estamos hablando de narcolanchas. Y ahora se han tenido que cobijar por todos los temporales que ha habido, y han tenido que entrar tierra adentro, Guadalquivir adentro. Y no tienen medios, es que no tienen medios para poder... Y no les importa la vida de la policía ni de los cuerpos de seguridad del Estado. Ellos van a la suya, lo tenemos claro. Bueno, antes de abandonar, de pasar a otro tema y abandonar los trenes, hay un tema que es colateral, y creo que tendríamos que hacer una revisión de principios de nuestra propia sociedad, y especialmente en lo que es dentro de la ley de libre comercio. Es si en una situación como la que estamos atravesando, de cierta emergencia en algunos momentos, en el momento que tenemos el accidente, en el momento que hay una serie de personas con grandes necesidades, yo pondría, pues cuando en China pasa algo, allí se moviliza y llega el ejército y llegan y montan un puente en minutos. Allí a Demuz llegaron autocares, pero yo creo que no llegaron de la manera masiva que deberían haber llegado
ciertas ayudas. Bueno, logística, poco tiempo, digamos lo que digamos, pero lo que sí tuvieron tiempo las compañías aéreas, los taxis y todo aquel que podía transportar gente, evidentemente yo no digo que lo hagan gratis, pero que aumenten tanto las tarifas, hombre, muy solidario tampoco es. Yo creo que en ese momento debería haber unos márgenes de reacción. Yo entiendo que la gente tiene que aprovechar para vivir y hacer su negocio, pero hacer negocio de la tragedia, yo creo que, hombre, ético y moral, porque hay de las dos cosas, no es. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es lícito que hagan el negocio o deberíamos tener alguna cosa que lo reglamentara? Evidentemente el intervencionismo no es nuestro fuerte, decimos que el intervencionismo lo estropea todo, muchas cosas, pero hay unos mínimos, ¿no? Hay unos mínimos y unos máximos. Entonces, claro, que los billetes aéreos se dupliquen o se tripliquen, hombre, dices, hombre, los afectados somos todos, pero al menos para esas personas afectadas, no debería ser así. Sí, para mí, porque hay en ese momento ley de demanda y oferta, hay un aumento de demanda y por lo tanto pues el precio de la oferta sube. Para mí, que no me ha afectado, pues mira, son circunstancias. Pero para los que se ven atrapados, que se tienen que desplazar, que tienen que llegar a sus familias, que algunos no se han podido comunicar, y por lo tanto tiene que ser algo social, ¿no? y colaborativo, yo creo que al menos esas personas que iban en el tren o los que tenían que viajar posteriormente en los siguientes trenes, hombre, se les debería dar, no sé, un bono, un descuento o como mínimo que no les suban la tarifa. Vamos, yo les desplazaría gratuitamente a todos, ya directamente. Claro. Porque si hay dinero para ciertas fiestas, ya sabemos de qué fiestas son, y para trenes que no se usan y para dinero que se malgasta, pues creo que el mejor dinero invertido es aquel que soluciona problemas a la gente cuando realmente tiene un gran problema. A ver, a mí me parece vergonzoso, pero también es cierto, o sea, que no se puede regular todo y además yo no soy partidario de regularlo todo. Lo razonable sería que se mantuviesen los precios con independencia de las circunstancias que se diesen. Aprovecharse de estas circunstancias, y hablaban de que un billete Málaga-Madrid se estaba pagando ida y vuelta a cerca de 1.000 euros, pues me parece, la verdad es que una auténtica vergüenza. Claro, se están aprovechando porque te digo la verdad, quien acostumbrado a ir con un AVE que duraba 2 horas y media, ahora se va a querer pasar 5 horas o 6, y luego que van con retraso a veces. Sí, pero el precio va a ser el mismo. Claro. El precio es el mismo final, y claro, los aviones van desbordadísimos. Sí, pero es una cuestión de oferta-demanda. Correcto. O sea, al final es complicado ponerle coto a eso. Yo creo que lo más básico que se tiene que hacer aquí es precisamente a las víctimas proceder al pago de la indemnización ya. Ya se ha aprobado el paquete. Se ha aprobado el paquete, pero una cosa es que se apruebe el paquete y otra cosa es que porque ese dinero ¿Y los de la a qué ve llegar. Porque los del Volcán todavía están en casas prefabricadas y esperando. Y los de la Dana están todavía en muchos sitios por hacer. Eso es lo que hay que hacer con las víctimas. ¿Y en La Palma? ¿Que viven en containers todavía? Sí. Impresionante. ¿Y cuántos consejos de ministros se hicieron en La Palma? ¿Os acordáis que se hicieron consejos de ministros, todo el dispositivo, todo el montaje, y luego se han olvidado absolutamente? No, pero es que luego venían y en la siguen estando tan lejos como estaban. Gonzalo, luego venían a la península y decían, ya está todo arreglado, ya hemos negociado, ya van a llegar las ayudas. Y seguimos allí, eso sí, los ilegales en los hoteles. Y no es porque a mí esa gente me moleste, pero el mismo rasero para todos, hoteles para todos. No, claro. Sí. Bueno, vamos a dejar los trenes, vamos a dejar un momento la inmigración porque he llegado a la Remella, ahora a las 9 entrará. Vamos a ir al mentiroso. Pero vamos a terminar con el ómnibus. A mí ómnibus me suena, Gonzalo, me suena a obús, a un misil. Bueno, suena a grupo de música de los 80. Bueno, a mí me suena a aquellas balas gordas que ponen el cañón, con el cañón que tenemos allí en Miramar, arriba en el castillo. Ómnibus, el mono y su puta madre. Sí. O sea, buscan piso en Alcobendas. Ómnibus me suena a obús, o sea, y tiene que ver, porque los decretos ómnibus los revientan todo. Bueno, es que viene de eso, o sea, la palabra omnibus significa todo, ¿no? O sea, ahí metes todo, metes la ensalada, metes la carne, metes el pescado, metes la sopa y... Es un cóctel de medidas. Sí, es un buffet mal servido. Bueno, ahora luego nos tomaremos un cóctel sin alcohol. Venga, bueno, mirar cómo explica nuestro presidente, porque, mira, hay una cosa que es verdad que dan ganas de
de decirle lo que le dices tú al ministro de tal, y yo le diría cosas peores, y a Sánchez también. Por desgracia representan al país, a mí no me representan, pero representan al país fuera, entonces son nuestros ministros, entonces no nos podemos poner a su altura, porque ellos nos faltan al respeto cada día, absolutamente cada día. Y por lo tanto nosotros tenemos que dar una lección de respeto, aunque les mandaríamos muy lejos. Yo les mandaría a explorar el cosmos, ¿vale? A ver si encuentran vida inteligente, porque en el Parlamento no, o son muy listos. Pero fíjate, yo si digo dónde los enviaría, Marlaska nos investigaría. Fíjate, ¿no? Haría algo. No, a él no le gustan las investigaciones porque saldrían cosas que no le gustarían. Pero mira cómo explica el tema del tema de las... Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas. Ya lo hizo en 2013, cuando congeló las pensiones desvinculándolas de la evolución de los precios. Lo volvió a repetir en el año 2021, cuando adaptamos la revalorización de las pensiones conforme al IPC, y ha votado en contra en las 4 actualizaciones posteriores. El año pasado quiso hacerlo, pero la presión social le hizo rectificar finalmente. Quizás pienses que a ti esto no te afecta directamente, pero piensa en tu abuelo, en tu abuela, quizá en tu madre, en tu padre, que podría perder más de 500 euros al año. Es de justicia que quienes han dedicado su vida a construir este país tengan pensiones dignas. Pero os puedo asegurar una cosa, frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo y proteger así la dignidad de nuestros mayores. A ver, Pedro, te voy a decir 2 cosas, Pedrito. Mira, con todo mi respeto. Lo primero es que no estás contando la verdad, porque los partidos que se han opuesto, sean o no sean de mi agrado, ya ves que al final no me gusta ninguno ya, es que no han dicho que no a las pensiones, han dicho que no a lo que venía añadido a las pensiones, que tú le has dado vaselina a ver si se lo tragaban. Y luego, para que salgas tú como un héroe en tu TikTok y en tus redes sociales, diciendo que estos partidos están perjudicando a tus abuelos, que van a perder casi 500 euros, ¿vale? Los abuelos se merecen muchísimo más de 500 euros, eso para empezar. Y segundo, le estás diciendo a unos jóvenes que has enfrentado por culpa de las pensiones a sus mayores, has enfrentado a jóvenes con mayores, se han perdido el respeto, y porque uno dice yo no cobro pensión por tu culpa y el otro día no la va a cobrar por la tuya. Entonces tú no ahora invoques a la juventud que apoya a sus abuelos cuando tú mismo, tu gobierno, los ha enfrentado. Tienes mala memoria, Pedrito. Tienes muy mala memoria, Pedrito. Y mira que me caías bien, pero dices una cosa y haces otra. ¿Sabes quién fue de los primeros en este país que hablaba de la política trilera y que luego, porque yo lo publicaba? Yo. ¿Y sabes por qué? Porque trabajaba con magos. Pero con los magos me divierto, contigo no. Y eso que no me cae mal, pero no llevas bien el país. Y mientes, y mientes, y mientes. O sea que, saludos a tu padre Gepetto, ¿vale? Y vamos a ver si tú eres de Madera y te queda un poquito de sensibilidad, porque creo que eres de Madera y no tienes sensibilidad con tu pueblo, con tu gente. Es un demagogo total. No, es que además, demagogia barata. Es que además es Partido Socialista Obrero Español. Sí, sí. Y este señor mira más por los países extranjeros porque el suyo mismo. ¿Va con Falcon? Perdonar, ya sé que en esto estoy diciendo, soy un facha tremendo. Uy. Pero obrero... Pues si le está dando pagas a gente que no pega un palo al agua. Entonces, no engañes a la gente. A ver si tienes narices de presentar la ley solita. Apruébenla, ya verás cómo se la aprueban. A ver, Claro. es un problema del perfil de él, pero es que es un perfil psicológico, es un psicópata narcisista. O sea, es que cualquiera que sepa del tema, y he hablado con bastante gente que se dedica a la psicología, está muy definido, está clarísimo. O sea, tú lo ves cuando Está enamorado de sí expresa, mismo. cómo se expresa, es un psicópata narcisista. Es verdad que ha coincidido que en el mundo hay un montón de psicópatas de diferentes formas, ¿no? Pero el otro día lo estábamos analizando aquí y se le daba un grado muy alto de psicopatía y de narcisismo a este hombre. Y este hombre es capaz de cualquier cosa por seguir allí. Bueno, Tenemos que ponerle, aquí en Ahora Vikinga hay que hacerse eco de la chirigota, no sé si chirigota o es un cuplé o no sé qué es, de los carnavales de Cádiz, Sí. que es
espectacular, es poesía. Creo que bueno, hay varias chirigotas, creo que una de ellas ya la pusimos el año pasado. Le llaman perro, le llaman traidor a España, le llaman muchas otras cosas. Yo digo lo que dice la chirigota, yo no estoy insultando a nadie. Pero que era una chirigota... Facha. Debía ser una chirigota fascista. A los perros los tengo en gran estima. Son bastante más reales. Desde luego. Mira, yo es que llevo unos días que estoy, por un lado, muy tranquilo y afable, pero por otro lado me estoy poniendo muy vikingo. Tremendamente vikingo. Esa chirigota ¿Sabes? tenemos que Y cuando darle no viene voz. Daniel, me pongo más vikingo aún porque hay que compensar la energía de Daniel. Claro. Y abogamos de dejar de hablar un poquito tanto de política y seguir hablando de cosas profesionales. Son las 9, vamos a hacer un pequeño receso, nada, un minutito para que entre Remei. Y a ver si los designios del universo hacen que esta gente cambie y nos ayude un poquito. Están sintonizando RCE en el 106.9 de la FM y a veces estamos más animados, a veces estamos más así, más allá, pero tenemos que hacer una reflexión entre todos de cómo estamos dejando hacer lo que nos hacen, porque votes a quien votes, el precio del pan es igual para todos. Entonces reflexionemos sobre esto. Vota a que votas, pero claro, al que le subvencionan, el pan le da igual lo que cueste. ¿No? Sí. ¿Vamos a tomar un café? Tomamos Venga. un café. Pues Vamos. venga, un café de un minutito, entramos y salimos. Gracias por estar ahí, están sintonizando RCE y volvemos en un minuto.
Bueno, gracias por seguir con nosotros en el 106.9 de la FM. Está sintonizando RC, la hora vikinga, la hora de todos, la mesa transversal con gente con sentido común, con criterio, que habla con libertad y que ustedes están invitados a venir o llamar cuando quieran, tanto si piensan como nosotros, como si no. Bienvenidos a todos. Continuamos con Gonzalo Fuster Fabra. Tengo que tomar el aire porque es un nombre tan largo que... No, pero pues además te falta una letra, porque es Fuster Fabra. Fuster. No es Fuster, es no, Fuster o sea, Fabra. claro, yo te lo leo en catalán. Claro, pero da igual, en catalán sigue teniendo la R, o sea, los apellidos no Sí, es deberían verdad, de cambiar. sí. Yo es que ahorro hasta letras, oye. Bueno, sí, de todas maneras, si te tienes que quedar sin oxígeno, prefiero que digas Fuster. Bueno, últimamente he notado un cierto descenso de la capacidad pulmonar. Y no sé, tendré que ir al médico a hacerle algunas consultas. Pasa que no lo voy a decir aquí porque si no vendrán los del hormiguero, que me gustaba mucho, pero ayer cuestionaron a ciertos conspiranoicos y nos meten todo en el mismo saco. Otro. Les haré un... Oye, perdona, mi nombre es mucho más largo, ¿eh? No te lo sabes tú. No te bueno, lo yo siempre sabes. te digo Noelia Rebón, pero tienes un segundo nombre. Noelia Liduina Rebón Liduina. Rodríguez. ¿De dónde viene Liduina? Mi madre se llama Liduina. Pero Parece, es pero germánico. es y hay germánico. es germánico, pero es porque hay una beata. Pero es nombre, no apellido. Es nombre, Noelia Liduina. Bueno, Sí, entonces sí, tenemos mis algo en padres común. Mi están- segundo apellido es germánico también. ¿Ah, sí? ¿Ya? Lord. Pasa que aquí se escribe de una manera. Ajá. La mayoría de Lord están en el pueblo de Guimerá, en Lérida, y son de la época visigoda, o sea, hablamos ya de muy atrás, ¿no? Era A mí me lo pusieron no por germánico, sino porque hay una beata italiana. Una beata. Claro, yo soy muy buena y muy santa. Bueno, ya y sabéis que entonces me pues, lo ya han puesto. tenemos a una candidata beata, la vamos a santificar, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mira. a la doctora Rebón. No, yo le digo ese símbolo que llevas ahí, que es la cruz. Incluso tengo amigos en Alemania que son ateos y algunos agnósticos, que le digo que aunque no crean, ese símbolo representa muchos valores que hemos mamado todos, que hemos crecido con esos valores, y aunque no creas en Dios, eso representa mucho más los valores con los que hemos crecido. Paco Sierra, gracias por estar con nosotros. Oye, parece que te estaba rezando. Gracias por estar Oye, con nosotros. qué nombre más corto, Paco. estoy- Paco Sierra. Te ha quedado ¿Te cuadrado. falta algo? En nombre del Padre y del Seguramente Espíritu será Santo. Francisco Estoy o haciendo un, algo más estoy haciendo un de- esfuerzo para no contar chistes de catalanes y el ahorro. Estoy No, haciendo si yo un lo hago- esfuerzo tremendo. No, ya lo hago por mí. Yo a mí la barretina me aprieta tanto que me corta la circulación. Lo que sí podemos contar es uno de los mejores tascas que ha habido en los últimos tiempos, la alegría de la Huerta, la ministra que ahora es candidata a las elecciones en Aragón. Hizo un tuit muy afortunado que decía: no dejéis que los que tienen apellidos compuestos os hagan la política, vamos a luchar por el pueblo y no sé qué. Y le dijo uno: claro, apellidos como compuestos como Pedro Sánchez Pérez Castejón. Hay que medir las palabras. Bueno. Ai, Déu meu. Remei Gómez, bon dia, buenos días. Hola, bon dia, com esteu? Encantada de tornar ¿Ha amb llegado usted vosaltres. bien? ¿Con tráfico, sin tráfico? No, ha anat bé, he baixat pels Sí, has túnels vingut bé? i jo pensava, dic, ja veuràs quin tràfic. No, hi ha estat fluid. Bueno, perquè avui crec que s'han posat en marxa alguns trens, no tot a Rodalies, però bueno. En fi. La noticia es que hay algunos trenes Sí, que funcionan. ¿Por qué això serà? és notícia positiva, que 1 o 2 trens ja Qué drama, funcionen. 1, 2, 3. Bueno, oye, mira, ayer vi imágenes de iba el tren a petado, o sea, era algo inhumano, pero bueno, era algo que ya se podía prever. Naspi, cambio de música, que leímos unos titulares. Let's go, come on. Vikingos y vikingas, ya sabéis que el cambio empieza en nosotros. Poner atención en lo que hacemos cada día. Depende de nosotros que nos podamos entender con todo el mundo. Tenemos que hablarnos, tenemos que comprendernos, estamos obligados. Bueno, la borrasca Christine, ya que está azotando España y bueno, parece que en algunos sitios ya ha remitido, sí que de alguna manera ha suspendido clases en Extremadura y en Andalucía. Por otro lado vemos que hay otra tormenta, la tormenta del empleo extranjero, que 3,58 millones de trabajadores son foráneos, ¿vale? Es el 16% de la masa laboral nacional, ¿vale? También hemos, la OMS ha dictaminado que España está limpia de sarampión. Me gustaría que alguna otra organización internacional pudiera decretar que España está limpia de corrupción. Esto vamos a tardar un poquito más. Y tampoco está limpia sarampión. No está limpia de todo, pero a ellos les ha interesado decir que está limpia. O sea, para que veáis también, yo pongo
lo que me van pasando, pero luego digo, no me hagan caso ni a mí. Es que es tan bien compuesto, es OMS Pérez Castejón. Bueno, yo pensaba que la OMS era Organización Mundial de la Sartén. No, hay Mercè OMS, el Quico OMS, son conocidos estos. Ja uns quants, Sí. Bueno, evidentemente seguiremos hablando sobre el pacto de gobierno con Junts, sobre las pensiones y tal, que hemos hablado un rato, pero con Remei me había propuesto algo que veníamos hablando de hace días y que hoy ya ponemos encima de la mesa de otra manera, que es, hablaremos un poquito más, un ratito, sobre el tema de la regularización y luego ya cambiaremos a otros temas, porque se nos viene una huelga de maquinistas y bueno, yo creo que, como decíamos en la primera parte, son los primeros afectados porque mueren haciendo su trabajo. Desde aquí les agradecemos enormemente que den su opinión, su experiencia y su trabajo, igual que yo por los muchos días cuando veo a un barrendero doy las gracias por el trabajo que hacen, porque ese trabajo lo tiene que hacer alguien. Y en este caso, ahora sí que podemos decir, igual que los pilotos de avión y mucha gente, gracias por vuestro trabajo porque os jugáis el tipo cada día. Entonces, creo que en la sociedad todos tenemos un espacio y es la manera de intercambiar lo que hacemos unos por otros. Bueno, al final, Alcaraz da un paso de la gloria, ¿no, Paco? ¿A ti que te gustan los deportes? Sí, a ver, estábamos todos muy expectantes después de dejar a su entrenador, a su coach, a su manager, a su mano derecha que lo iba guiando, le iba más que guiando, metiendo en el redil y aconsejando con cierta firmeza. Pues estábamos expectantes a ver qué iba a ser de este chico, de esta no promesa del tenis español, sino realidad del tenis mundial como uno de los más grandes. Después de tener la suerte de haber tenido a Rafa Nadal, pues no nos hemos quedado huérfanos y tenemos un digno sucesor de él. Y también hay otro chico madrileño que también está teniendo muy buenas perspectivas de cara a futuro. Y bueno, estamos ya en semifinales y a un paso de la final. Fantástico. Al final ha alcanzado su máximo recorrido en ese torneo, que hasta entonces no había llegado a semifinales. Ya ha ganado Roland Garros, ha ganado Wimbledon, ha ganado el Open de Estados Unidos. La idea es ganar. Que parece que va teniendo una evolución positiva, pese a eso que nos generaba incertidumbre que hubiera dejado de lado a su preparador. Pues gracias por el apunte, pues sé que eres un gran aficionado a los deportes. Y bueno, desde el sofá, tampoco nos pasemos aficionados de los deportes desde el sofá. Qué desconsideración. Va a trabajar en gratuita. bicicleta, lo dijo él el otro día. Yo me lo imaginaba ahí con unas orillitas. He sido delantero pichichi de una liga de empresas. Pues, le deseamos al Alcaraz. Y jugador habitual de pádel y natación. O sea, a mí me gustan los practicarlos, ¿no? Pasa que con 4 hijos y con 2 muy pequeños, pues, claro, al final no me hagas de político, no quiero ser bulto. No da tiempo a No todo. te justifiques. No te Pero justifiques. este año me he propuesto, estamos ya casi a finales de enero y todavía no hemos ido el primer día, aunque lo llevamos pagando hace más de 5 años, me he propuesto ir al gimnasio y ponerme fuerte. Y Paco, yo también, y tampoco he ido al gimnasio. Bueno, oye, o sea mientras lo pensáis, Al nuevo campus. Gonzalo y yo haremos el programa. Exacto. Ya nosotros nos quedamos Iros aquí. al gimnasio, que esté apuntando, la René, yo y Gonzalo haremos el programa. Y cuando vayamos, estaremos con los pods o con algo para escuchar el 106.9 y de la sobre FM. todo la hora vikinga. Fijaros una cosa, en qué sociedad tan incongruente vivimos cuando hablamos de hacer deporte y de ser sostenibles. Porque resulta que nos desplazamos al gimnasio normalmente en coche. Abarcamos y subimos, no todo el mundo, yo voy en transporte público. Claro. Yo soy sostenible, aparentemente. Pero fíjate, mucha gente va al gimnasio en coche para subirse a una cinta estática, ¿no? Porque no vas andando en bicicleta y ya vas calentando, ¿no? Y luego, para ponerte una cinta estática, Remei, vete a la montaña a andar. A pasear Lo mío tiene todavía más delito. El gimnasio lo tenemos a 1 minuto andando. ¿Y no vas? 1 minuto. Ay, Paco. Y cuando voy,
¿Vas en coche? Voy en moto. Ah, en moto. Tardo 10 segundos en ir al gimnasio. Mira. Porque el problema no es ir. El problema es volver, porque yo vivo en un sitio donde las cuestas son así, o sea, hay una pendiente de más del 30%, claro, tardas un minuto en ir, pero en subir son 6 o 7. Con lo cual voy en moto, tardo 10 segundos y tardo un minuto en subir. El problema es que Paco, cuando sí. vas no estás cansado y cuando vuelves... Cuando vuelve. Claro, por eso voy en moto. Se te hace largo. Vamos a- Y no solo por eso voy en moto, sino que mis hijos y mi mujer me miran como diciendo, llévame a mí. Madre mía. Yo el próximo programa me has dado una idea. Voy a traer, como en el fútbol, voy a traer una tarjeta roja y una amarilla. Te saco la amarilla. Y vas amonestando. Voy amonestando. De todas maneras, permíteme que te diga, que ahora que estamos hablando del No deporte hablemos y de de fútbol Paco, ni de no, amarillas, porque No, aquí pero sí tenemos que quería varios hacer una pericos mención. que estamos No. indignadísimos. Yo quería hacer una mención porque decimos, bueno, muy bien, tenemos la montaña para ir a caminar y ahora que ha habido todos estos temporales, y a la gente, yo lo que no entiendo es que a la gente cómo se le ocurre ir a caminar por la montaña cuando hay un aviso de temporal y se les tiene que ir a En rescatar. Montserrat O se sea, quedaron 60 casi prefiero la solución de Paco, que se va en moto al gimnasio, a que se me pierda por un Montserrat nevado, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora me ha venido a la cabeza aquella canción del Quico Pido a la Serra. Ella, en footing. Te pones los cascos, te pones la canción y nen, Yala, muntanya amunt, ¿sí o muntanya no? A dintre. fer salut. Y después ya te vendremos a rescatar, no pasa nada. Bueno, por desgracia ha habido una muerte en Torremolinos, víctima mortal del temporal Jofes, que es el que precedía, bueno, a Cristín. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Seguimos con el debate del transporte público y seguimos un montón de cosas, pero os voy a poner el segundo audio que os quería poner porque Sánchez se ha propuesto al final arreglar el país, sí o sí, arreglarlo muy bien. Y la verdad, yo hay cosas que, volvemos a decir, que tampoco cuenta la verdad porque en un momento donde nos estamos cargando el sector primario, y lo digo en serio, o sea, no, si estamos cargando el sector primario. Y ahora os daré unas reflexiones sobre el tema de Mercosur también, ¿vale? Pero vamos a entrar primero en este tema que tiene que ver también con inmigración, y no es porque critiquemos la inmigración, sino criticamos las maneras de hacer las cosas bien. Vamos, permíteme un segundo, que no me ha cargado bien el audio. Vamos a dar la entrada a Pedro Sánchez, ¿no? Hombre, yo no, hombre, a ver. Paco, tarjeta roja, hombre. Bueno, mejor dicho, la tarjeta roja da al pego. Mirad, esto exactamente os quería dejar escuchar esto. A mí me parece una buena medida, pero pasa es que ahora, Pues que vamos a movilizar tierras agrarias que son propiedad de la Administración General del Estado. Y las vamos a poner a disposición de nuestros jóvenes a través de esta nueva plataforma. No estamos hablando de pocas hectáreas, estamos hablando de que ahora mismo hay unas 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado. 17.000, que vamos a analizar para valorar su aptitud y, en su caso, ponerlas a disposición preferente de los jóvenes, de las mujeres y de los nuevos profesionales. Por tanto, al igual que estamos haciendo, por ejemplo, en la política de vivienda, donde hemos dicho a todos los ministerios, por ejemplo, al Ministerio de Defensa, muchas de estas tierras, de estos suelos que tienes, vamos a ponerlos a disposición de una causa común, que es la construcción de vivienda, porque los jóvenes necesitan ese acceso a la vivienda. Vamos a hacer lo propio también con tierras agrarias, con fincas agrarias, que son propiedad de la Administración General del Estado y que queremos que puedan contribuir a resolver ese reto que tiene el sector agroalimentario, que es el del relevo generacional. vamos a ver, Pedrito, otra vez. Más populismo. Me hablas de ayudar al sector agrario, al cual estás perjudicando desde el minuto 1, al cual conspirando, porque vosotros sois conspiranoicos porque conspiráis contra el pueblo. Luego los quejáis que si el que habla de los chemtrails, que el que habla de la vacuna son conspiranoicos. Pues que vosotros, aparte de esa conspiranoia científica, paracientífica, anormal o lo que sea, ustedes conspiran contra el pueblo cada día. Porque primero se carga al sector primario con unas regulaciones
y lo digo en primera persona, tengo muchos amigos, y desde aquí mando un saludo a los campesinos de Valencia, a los campesinos de toda España, especialmente a los de Lérida, que se comunican conmigo y me explican lo que pasa, que cada vez quedan menos, y me dicen, Isidro, no sé qué vais a comer en la ciudad porque cada vez somos menos. Las regulaciones han hecho encarecer los productos. La mano de obra, evidentemente, es más cara aquí que fuera. Pero, sobre todo, a lo que me preocupa a mí más es el tema del control fitosanitario. Las garantías de higiene, de sanidad, de esos productos. Entonces, lo que es ley debería ser ley para todos. Entonces, si en un país extranjero, y bienvenidos sean aquellas frutas y todo aquello que no tenemos aquí y que sea de calidad, que pasen los mismos controles fitosanitarios que los que corren aquí, porque entonces jugamos en desventaja y dejamos fuera de juego a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, que por eso están luchando. Y digo, los estamos dejando un poco solos. Por favor, vayamos a acompañar a esos campesinos, a esos agricultores, a esos ganaderos. Pero es que este señor ahora nos dice que esto es para ayudar a los jóvenes. Es para ayudar al campo, al mismo campo que estás perjudicando, al mismo campo que estás permitiendo poner placas solares bajo el lema de la sostenibilidad y de la energía limpia. Una energía que puede ser limpia, pero producirla, instalarla, nos deja sin campo. Se especula con el suelo. Y sus socios en el gobierno, que no le gustan nada las especulaciones de la propiedad, se lo están permitiendo. Entonces especulan y luego se ponen en contra de los especuladores cuando ustedes son los primeros especuladores. Y no es sostenibilidad. Son intereses políticos y económicos. Y no están mirando por nosotros. Entonces, usted no está ayudando al campo y esto es una medida de titular, que luego veremos si la cumple. 17.000 fincas agrarias, ya podía haberlas puesto usted antes a disposición. Las instalaciones militares me parece muy bien que si son propiedad del Estado se haga vivienda, si nos falta suelo, oye, todos los recursos estatales, Gonzalo, a disposición de la ciudadanía. Le doy la razón y se lo agradezco, pero no me hable de jóvenes. Pero mira qué ha dicho. De jóvenes. No, pero escucha una cosa, ha dicho entre letras, él cuela entre medio una cosa, termino. Los nuevos profesionales. Entonces, yo me cargo a los profesionales de toda la vida que saben darnos de comer, porque no nos olvidemos, antes hablaba de los pilotos y de los maquinistas que nos transportan. Gracias. Y también gracias a nuestros agricultores y también gracias a nuestros ganaderos que nos dan de comer. Si no, ¿quién va a doblar los riñones allí? Pero evidentemente, a veces ganan mucho dinero y a veces pierden mucho dinero, porque hay gente que está en contra de los agricultores, Gonzalo. El otro día hablaba con una persona y me decía, es que ganan mucho dinero. Trabajan más que tú y se merecen lo que se ganan. Pero me habla de nuevos profesionales. ¿Quién son los nuevos profesionales? ¿Alguien me quiere explicar, por favor? Una cosa, que si no hay relevo generacional. No, pero permitidme que quiero desenmascarar a este terrorista de Estado. Los 500.000 inmigrantes. No, esto es terrorismo de Estado. A los 500.000 inmigrantes pondrá. Haga usted medidas para la gente y yo le apoyaré. Y hagamos política decente. Si la oposición, como decía Paco, aprueba algo que es bueno para todos, yo desde la oposición le aplaudo. Y eso es la política, la cortesía que tenía que tener los políticos. Pero no, algo que yo pienso, si lo piensa la oposición, lo anulo. Pues no. Hagan entre todos lo que tienen que hacer. Pero me está hablando usted, señor Sánchez, de los nuevos profesionales del campo, cuando precisamente el problema del campo es que no hay relevo generacional. ¿Quiénes son los nuevos profesionales? Son esa gente que usted quiere traer, que no sabe dónde meterlos, y ahora sí que va a poner a disposición del país, a disposición de la gente, porque ellos formarán parte de la gente del país, todos estos recursos que hasta ahora usted no ha puesto. Usted lo que es puntos suspensivos, que cada uno ponga lo que quiera en esos puntos suspensivos. Pero ahora usted tiene un problema, porque nos falta vivienda. ¿Estamos de acuerdo, señores, en la mesa que nos falta vivienda? ¿Somos unánimes? Sí. ¿No creen ustedes que antes de traer gente de fuera, que bienvenidos sean, si vienen a aportar, deberíamos solucionar el tema de la vivienda para poderles dar también un cobijo digno a esta gente? ¿O traemos a la gente y los dejamos que estén en el Parque del Retiro en tiendas de campaña? O que estén de ocupas durante un año, como querían. Entonces, no voy a decir nada más porque eso son evidencias. Yo lo que estoy hablando no es ideología. Hay gente tirada en los parques, gente que ha venido buscando una vida mejor y no se la hemos dado. Pero que no te vayas tan lejos. Es un hipócrita este señor, porque os recuerdo, David Lafoz, Exactamente. Que se suicidó. Y lo dijo claramente, no puedo aguantar más inspecciones de Hacienda ni de trabajo. El tío estaba absolutamente desbordado y acabó quitándose la vida. Entonces, ya veo que no se ha acordado
de él en el discursito, porque, bueno, No, claro, es que... hipócrita como todo lo que hace. Pero a ver, si la gente se ganase tan bien la vida y ganase tanto dinero, ¿por qué se van a ir del campo? Claro. ¿Por qué se van a ir del campo? Y habría relevo. Y además, ¿qué tiene de malo que la gente se gane la vida? Pues que que gane todo dinero. lo que es el país de eso la hace envidia. progresar al país y hace progresar a los entornos de los, Claro. de los empresarios, aquel que tiene una iniciativa. Pero ¿qué hay de malo en que la gente gane dinero? Aparte este que es país- durísimo. Es malo, que hay que quitárselo. Está mal. Que tienen que Si vivir de la fuésemos miseria de lo que luteranos recogen aún. en la calle. Es que yo Claro. alucino, o sea, esta mentalidad de que pero ¿por es- qué no es pueden que ganar si te dinero? ganas- Y si ganan tanto dinero, Pero que ¿por qué el además no es campo se está cierto, abandonando? Pero si te ganas la vida, eres un revolucionario. Claro. Porque ya no Así dependes nos va. del sistema. Así nos Eres va. Claro. mínimamente autónomo, aunque el sistema, aunque ganes dinero, nos tiene controlados. Se está Pero ya eres un abandonando. poquito más libre. Con casa eres un poquito más libre, porque tienes cobijo. Yo siempre digo, quítame lo que quieras, pero no me quites el techo. A ver, la diferencia, oye, es que cualquier persona en un momento determinado puede coger un vuelo e irse a vivir a cualquier otro sitio. La diferencia con los que ya tenemos otra cierta edad es que a nosotros no nos queda más remedio que cambiar nuestro entorno y ser proactivos y luchar para cambiar ese entorno. Hoy yo veo que la gente joven, y hace muy bien, y yo les animo a que lo hagan, si no les gusta esto, se van a otro sitio y ya está. O sea, no tienen ninguna obligación de ser tan proactivos. Es que es una pena, pero es lo que está pasando y no podemos negarlo. Entonces, si al final la gente que se ha formado, que está preparada y puede competir con otros profesionales extranjeros en otros países, se marcha, los que nos quedamos aquí nos vamos a quedar Es que es ¿a muy qué? normal. A recibir la paguita. Pero es que ese es el problema. O sea, Sí, el sí, que problema se es marcan. de educación, es de valores y es de que ya no hay nadie que quiera trabajar de camarero, que ya no hay nadie que quiera trabajar recogiendo aceituna, que no hay nadie que quiera trabajar sembrando nada o criando nada. El hijo del ganadero pues ya ha estudiado no sé Una qué carrera o y lo se que ha sea, ido sí, a no sí. sé dónde, que no tiene por ser fuera, que puede ser a otra gran ciudad en España. Y ese fenómeno se está dando. Cada vez hay Pero hay de menos todo, gente en el pero hay de núcleo. todo. Cada vez hay menos gente en los núcleos rurales y cada vez hay más gente en las ciudades. Eso es así. Y no encuentran ese relevo generacional. Los nuevos profesionales que dice este señor Son no los están. emigrantes Lo que ha único que regularizado, puede hombre. conseguir con esos conceptos, nuevos profesionales, y os voy a dar tierra, es que haya idiotas haciendo TikToks de cómo se ordeña una cabra. No va a llegar a más. Esos son los profesionales. ¿Pero qué serán autónomos o quién los va a contratar? Pregunto ¿Y cómo yo. se va a ¿eh? hacer Y eso? tienen que yo, empezar ¿eh? pagando. Les va a regalar la Para tierra, trabajar van a tienes tener que empezar a pagarle un pagar. alquiler. Claro. Sí, No, esto es, de entrada es, yo lanzo el titular, eso Y es me una- quedo- quedó bien, pero volvemos a meter una palabra, nuevos profesionales, igual que en el discurso del rey, sustituyó la palabra familia por convivencia. Nos van lanzando mensajitos. Sí, sí, Oye, sí. y la convivencia es necesaria. ¿Quién se opone a la convivencia? Nadie. 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 Es como el ómnibus. ¿Quién se opone a las pensiones? Nadie. Pero colateralmente a eso No hay me otras coloques cosas. la ley de Ocupa, sí, sí. ¿Vale? Entonces, convivencia, ¿quién se niega? Nadie. Pero perdone. ¿Y la familia? Claro, la familia... La familia. para Bueno, ellos no, es que cuenta. está mal la familia. Como Claro. decía, ahora no recuerdo quién era, que decía que había que prohibir la familia, que había que abolir este modelo caduco. No, perdone. Que cada uno monte la familia que quiera. Claro que sí. Hombre, hombre, mujer, mujer, hormiga con hormiga. Que cada uno viva tranquilo. Bueno, pero ¿vale? procrear por Pero ahora deje- es un hombre y una déjeme- mujer. déjeme Pero- ser libre, quiero decir- déjeme Pero ser es libre. que sin familia tú eres mucho más vulnerable. que es Ahí lo que está, quieres. esta es la verdadera razón. Ahí Rey. está. Es esto. Claro. Sin trabajo, Claro, sin pero amigos y sin familia. Y a comer lo que te manda el Estado, que Claro. lo repetiré hasta la saciedad. Y calladito. Y a Sí, sí. pensar ¿Vale? lo que te dicen y, Bueno, y a, la, pues y a ya, pagar pues impuestos. ya tenemos y a callarte. 17.000 fincas Sí, sí. Bueno, para oye, colocar pues gente. mira. Entonces, ¿por qué necesitamos esto? Ahora, precisamente Que ahora. entramos en Mercosur. Ahora. No, por un lado tenemos Mercosur, que a mí me parece que venga de fuera, pero por ejemplo, otro día un conocido, un amigo del Partido Libertario, que no es Javier, publicaba un tuit y decía, menos regulación y que venga quien quiera más comercio. Sí, pero en las mismas reglas de juego. Y sobre todo, comercialmente, apertura absoluta. Pero sanitariamente, regulemos esto porque a mí no me gusta que me traigan fresas regadas con aguas fecales. Pero fijaos, por ejemplo, los países árabes, no sé si leísteis la noticia hace un tiempo, que empezaron a comprar fincas en Extremadura, porque ellos saben las condiciones climáticas que tienen para cultivar. Otra cosa es que la tecnología en un momento determinado haga de lo suyo, pero ellos ya tienen su despensa
su propia despensa, no van a depender de nadie. Ellos han comprado su propia despensa y están trabajando y cultivando esas tierras que van a ser su propia despensa. Y sin embargo, nosotros estamos tirando nuestra despensa y poniéndola en manos de terceros. En el momento que nosotros no tengamos nuestra despensa, tenemos un problema grave. Y luego esos nuevos profesionales, lo que se olvidan aquí es que cualquier trabajador que cobre el salario mínimo interprofesional, que son 1.184 euros hasta el día de hoy, lo cierto es que a la empresa le está costando 1.900 euros. Pero el trabajador con las pagas extras prorrateadas se va a llevar 1.200 euros. O sea, es que hay un 33% que ya se pierde en el camino. Y luego ese trabajador, cuando cobra los 1.200 euros, si compra cualquier cosa, está pagando un 21% de IVA. Es que es un atraco. Y luego resulta que el La empresario fiscalidad es en el este que país roba. es un atraco, es un robo. Bueno, entonces ya tenemos 17.000 fincas preparadas para Venga, acoger que gente. nos vamos a forrar. Pues venga, Pero, hala, oye. pero fijaros qué gente. Pero ahora fijaros, esto sale más o menos casi al tiempo, un poquito antes, un poquito después, cuando se decide por parte de algunos políticos y de manera no parlamentaria, sino por Real Decreto, ya lo deciden así, luego evidentemente se tendrá que ver si se aprueba o no se Es la aprueba. legislatura más reales Pero decretos que sí, hemos tenido. bueno, hasta Felipe González lo critica y le han dicho que también es facha. O sea que, ¿a usted le gusta el helado de fresa? ¿A usted te gusta el helado de fresa? ¿Remé, te gusta el helado de fresa? No. A mí Facha. no, pues tú eres facha. Ya está. Ya está, arreglado. Pues podemos montar una sociedad y hacer monterías por allí, Oye. por algún lado. Que nos Hombre. forramos, Paco. Algo hemos de hacer. Bueno, entonces ahora Está mal visto, carácter está mal vista las emprendedor. tonterías. ya tenemos el panorama. Tenemos, por un lado, unos pactos con países extranjeros que antes, espera, se me ha ido el nombre de la cabeza. El Mercosur. No, el anterior. el ómnibus, Sudán. no, ¿Sudán era? digo yo. Sudán, ¿no? No, a ver, se ha firmado un pacto con la India también. Sí. pero Con la bueno, India. lo ha firmado la Unión ahora- Europea. Ahora 20 hablaremos años, de eso pero sí, porque sí. tenemos aquí una historia que va con Trump, con Meloni. Que Vale, lo dejaremos para el final porque es un poco casi conspiranoico, pero veréis que tenemos razón porque al final, de un lado y del otro y del centro y para adentro y por aquí y por allí, todo es la misma historia. ¿Por qué te digo esto? Porque Meloni, que si patriota, que si el país... Oye, mira, además, comparto contigo algunas cosas, pero vas a montar una oficina en la India, el país más poblado, para regularizar que venga gente. Bueno, pero es que, a ver, en la India, por No quiero que los- a no nivel, quiero- a nivel informático, muy buenos. son muy buenos. Son muy buenos, Y es sí. más, o sea, y hay un Matemáticos. montón de empresas españolas Sí. que están contratando Pero que vengan. profesionales a distancia, brasileños, indios. Talento, sí, sí. No, Y no, están, que están- venga y talento. a otro precio. Igual que nosotros y mandamos trabajan talento a otro distancia. sitio. No, claro. Porque somos muy habilidosos en mandar el buen talento fuera y recoger otros talentos hacia adentro. Pero yo no cuestiono que venga talento o que venga gente. Yo lo cuestiono es que un político dice quiero regularizar y quiero echar a la gente y no puede ser que haya tanto inmigrante y me monto una especie de embajada para tramitar, traer gente. ¿No se contradicen a sí mismos? Todos los días, a No todas es, un, horas. no es un doble juego absoluto. Pues sí. Luego, en Trump, la unidad esta de inmigración que se está comportando como La ICE. verdaderos Qué cafres. miedo dan, La ¿eh? ICE. La hice. Pero fíjate. Verdaderos cafres. Se han cargado al pobre enfermero aquel que... por- ¿No creéis iba que se pa- puede ejercer? Claro, iba No. armado, dice, pero no, es un derecho constitucional y tenía el permiso de armas, pues puede llevar un arma, ¿no? Claro. Pero Y si no la utiliza y curioso está de todo tranquilo. esto La sociedad de, es que de armas se ha quejado de rifles. Biden- en Sí, Estados sí, Unidos. lo he escuchado que claro, han hecho Se han una revelado, declaración claro. pública diciendo que es un derecho ir ¿No ves que es armado, todo ¿no? contradictorio? Yo Pero creo que es todo todo Lo contradictorio. curioso es que contradictorio. Biden expulsaba en número, expulsaba más inmigrantes extranjeros de los que expulsa Trump. Otra cosa es que este hombre se ha vuelto loco con El las formas. espectáculo da El asco de verlo, cómo van Yo no allí sé si es los que están todas las cogen. televisiones ahí esperando que se dé espectáculo y antes no estaban, pero la realidad es que estadísticamente expulsaba más gente Biden que Trump. Otra cosa es que estas formas, Las formas, son exacto. impresentables. Pero fijaros Las una formas cosa. son para hacerse Y cargándose una a gente. autoextracción. Él. Bueno, de hecho ya Oye, ¿qué se sabe de Maduro? No hemos visto ninguna imagen No más. sabemos nada. está maduro. Lo tienen en secano. Bueno, vamos a pasar al tema de la legalización de los inmigrantes, pero fijaros que lo que está pasando en Estados Unidos, ¿a quién están sacando del país de malas maneras? A los latinos. A los latinos, sí, sí. Que y paralelamente en Nueva York, desde las 5 de la mañana, suenan los rezos islámicos. Estamos permitiendo una inmigración y estamos penalizando otra. Ayer me dio terror, verdadero terror, se lo digo a toda la audiencia.
Yo no peco de un lado o del otro, creo que en un lado hay cosas buenas, en el otro también, igual que hay de malas en un lado y en otro. Pero que la gente en ciertos sitios de Estados Unidos, especialmente en algunos más que en otros, no salen de su casa, les llevan la compra, a su casa para evitar que sean detenidos. Y es demás, hay niños que han dejado de ir a la escuela porque utilizan a los niños para cazar a los padres. Gente que está trabajando, vale, ilegal, pero está trabajando. Eche primero a los delincuentes, pero la gente que está trabajando o lo arregla, y fíjate, aquí queremos regularizar a todo el mundo, y allí no, pero no es todo el mundo. Hay una lucha a nivel mundial, lo creo yo, puedo estar equivocado, Paco, puedo estar equivocado, Remey, y disculpad si estoy equivocado, pero lo que pasa en Nigeria, lo que pasa en Sudán con los cristianos, está pasando en Estados Unidos, Nueva York. Alcalde musulmán me parece muy bien. ¿Habéis visto dónde han hecho donde se hizo la otorgación del cargo y tal? En la estación de metro subterránea. Vale, bien, un sitio bastante oscuro. Entonces, ya me parece bien que haya un alcalde musulmán, la pluralidad, ¿no? Pero ese alcalde también lo tiene Londres, por ejemplo. Sí. Pero fijaros, pero y el primer eso ministro no lo era de origen indio también. Claro. O sea... Y aquí en Barcelona nos quedan 4 días. Eso enriquece. Bueno, ¿Eso enriquece o empobrece? ¿Enriquece o empobrece? Pisarello. No te metas con Pisarello, que se corta el pelo en el mismo sitio que yo. Nos toman el pelo los dos. Bueno, a ver, estamos haciendo una reflexión como podríamos estar haciendo una reflexión tomando un café con nuestros amigos, nuestra audiencia, pero viendo cosas en el mundo que ni de un lado ni del otro se entienden. La verdad es que no se entienden. Yo no las entiendo. Y sobre todo esas imágenes que se ve como si fueran delincuentes. Oye, es gente que ha venido a trabajar aunque esté ilegal, pero mujeres. Bueno, hay la imagen de un niño también que se ve ahí con el gorrito y tal, que da una lástima. Pero ¿por qué lo retransmite? ¿Eso es bonito de ver? No, los latinos fueron los que más votaron a... Forma parte de la política del miedo. Yo no lo entiendo. Lo que pasa, sí, es verdad. Lo que pasa es que en la sociedad americana, a ver, el latino supone el último escalafón, porque fueron los últimos en emigrar a Estados Unidos. Cuando la población afroamericana ya estaba integrada y empezaba a ocupar ciertos cargos y ciertas responsabilidades, entonces empezaron a llegar los latinos, y es el último escalafón. La diferencia con el Islam es que el Islam vive en comunidad. Y es más diferente, es más difícil meterte con una comunidad porque reacciona. O sea, lo hemos visto, vamos a pequeña escala, qué pasó en Sac con el imán que se movilizó toda la población. Entonces, es más fácil. O sea, los latinos, pues al final cada uno se busca la vida como puede, y además es el último escalafón de la sociedad americana. Ya, o sea, fijaos que a lo mejor es una forma poco ortodoxa de demostrarlo, ¿no? Pero hoy por hoy el CEO de las compañías sigue siendo de raza caucásica, ¿no? Digamos, los mandos intermedios, muchos de ellos son de origen afroamericano, y luego, sin embargo, está el escalafón más bajo de las empresas, que son los latinos. Entonces, es la parte más vulnerable de la sociedad americana. Y la policía esta especial no les obliga ni a tener ni un estudio. O sea, salieron los requisitos. Nada. Y vamos, y unos sueldos, o sea que son el triple, ¿no?, de cualquier policía normal. No, y son los matones. Exacto, para mí es una jauría. Bueno, a uno ya lo han destituido porque... A mí que me esperen allí, lo han destituido. A mí que me espere sentado el simio este naranja, que yo allí no voy, pero vamos, ni de coña. Oye, ni de coña. O sea, gente que nos trata tan mal, que nos ningunea de la forma que nos ningunea, que nos amenaza constantemente, que si ahora te pongo un arancel del 200, que si ahora te pongo un arancel al vino, que si ahora te pongo un arancel, métetelos por los narices. Se te quitan los aranceles. Unidos, encima, vas allí, nosotros, que les hemos descubierto el mundo, que si no estarían todavía árbol en árbol. Bueno. A nosotros. Bueno, espera, que aún va a aparecer aquí Cristo Rey. Que nos robaron Cuba, Filipinas, les vendimos California, les vendimos la Florida. Pero esta mierda de gente que se ha pensado que es. Yo no voy allí porque no me da la gana ir allí, porque voy allí y voy a estar sin sensación de seguridad por mis orígenes. Y somos
además de Japón, el único pueblo que le ha declarado la guerra a estos chulos de los narices. Acordaos una cosa, que la gente de Hispanoamérica, o los latinos, siempre hispanoamericanos, latinoamericanos y tal, o sea, utilizan diferentes palabras, y para mí siempre con respeto y cariño, son una proyección de lo hispano. Y lo anglosajón siempre ha estado en contra de lo hispano. El Imperio Español en su día daba miedo a lo anglosajón, y toda la destrucción de lo que suponía la hispanidad, pues se la han intentado cargar. Entonces, a mí Mercosur me parece una unión estupenda, pero siempre con unas reglas de juego justas para todo el mundo. Bueno, ahora ya que tenemos las 17.000 fincas, porque intento llegar al pueblo y no llegamos nunca, dejarme llegar al pueblo, dejarme llegar a la finca rústica y tomar posesión de mis 4 piedras. Hemos de hacer planes. Ahora es el tema que hemos empezado a hablar al principio y que hemos dicho, vamos a esperar a Remei, y en estos 20 minutos que nos quedan, más una pequeña lectura que haremos de las últimas noticias culturales y sociales de Barcelona y de Cataluña. Bueno, esos 500.000 o casi 500.000 personas con unos requisitos que hay que acabar de ver cuáles son, ¿vale? Y que se quieren regularizar, porque se necesita regularizarlos. Parece ser que es una crisis de Estado, es una emergencia nacional tener que regularizarlos, porque hay un montón de gente que está sin derechos y bueno, ¿vale? ¿Cuánto nos va a costar estos derechos y cuánta gente de aquí del país no tiene esos mismos derechos? Entonces, yo no quiero hacer diferencias, pero ¿no creéis que esto de las fincas rústicas y los 500.000... va de la mano, ¿no? Va de la mano. Es probable, porque, a ver, estos 500.000 inmigrantes que se quieren regularizar, antes, ¿qué estaban haciendo? ¿De qué vivían? ¿Cómo sobrevivían? ¿No? El requisito que se pide es mínimo que justifiquen una estancia de 6 meses en España. Bueno, supongo que de alguna forma quieren aflorar también economía sumergida, ¿no? Porque esta gente de algo, aparte de trapicheos, de algo debería vivir. Sí, porque las ayudas no todos las tienen, y las que tienen a veces no son muy abundantes. Vale. Entonces yo supongo, quieren aflorar primero economía sumergida. Pues es una medida política realmente que han hecho tanto el PP en su tiempo como el PSOE. Bueno, siempre es bueno colgarse medallas, ¿no? Pero es una llamada a que nos entren más inmigrantes. Porque claro, dirá, oye, para España, que ahí estás un tiempo, luego te legalizan, te dan la tarjeta sanitaria, escuela gratis, piso si hace falta... Y venga, y nada. Y España se endeuda cada vez más, ¿no? Sí. Yo creo que realmente lo de los inmigrantes es un tema más, ¿no? Pero creo que vamos al caos. Vamos al caos. Porque en este país no se está explicando la verdad de cómo está todo, ¿no? Y entonces tú, pues, oyes discursos sobre todo del Congreso, y el país va de maravilla, la economía nuestra está en primera línea. Y luego hablas con la gente que tiene comercio, ¿no? De cualquier tipo, desde una joyería hasta de embutidos. Y cada vez te dicen que cada vez les entra menos gente, que cada vez la gente consume menos, ¿vale? Entonces, si todo está tan bien, si toda la economía está tan boyante, ¿qué está pasando? ¿Vale? Pues está pasando que vamos a pegarnos un tortazo, vamos, para finales de año y el 27, que va a ser un caos. Bueno, suerte que tenemos a estos 500.000 inmigrantes que tendremos que formar, ves a saber qué idiomas hablan, formarlos, darles trabajo. Bueno, pues nada. Y tienen votantes ya. Bueno, eso ya por descontado. Es que todas estas medidas son medidas políticas, totalmente. Evidentemente. Una pregunta, ¿a esta gente les salvamos de algo? ¿O le salvan ellos el culo a los políticos a través de votos? Pues son 500.000 votos. Claro. Yo quiero recordar es un negocio político y un negocio económico, obvio. Quiero recordar que esto es una iniciativa popular con más de 700.000 firmas. Y yo le he escuchado en esta mesa vikinga a Daniel Boseller hablar de regularización. Cuando hablamos de autónomos, cuando hablamos de pymes, cuando hablamos de gente que necesita... mano de obra, que necesita cubrir determinados puestos de trabajo, no puede, porque no encuentra gente cualificada para eso, en primer lugar. Y en segundo lugar decía,
Oye, lo decía Daniel Boserer, esto se arregla fácil. Contrato de trabajo y papel que no tiene antecedentes penales. Y yo le doy trabajo y le doy de alta. Pues pero eso si no está cualificada a eso esta gente. a eso es ¿De lo qué que le vas estamos a hablando. dar? Pero, Paco, además- Para ser camarero no Para hace que te falta cultiven los gran tomates. especial cualificación. Para recoger peras, para recoger uvas, para recoger muchas cosas no hace falta Hombre, mucha más para cualificación. camarero sí que Para tienes que estar estar acompañando cualificado. a una persona mayor tampoco hace especial cualificación. Y luego, sobre todo, que estamos dando respuesta a una realidad, que es que hay mucha gente que está trabajando sin contrato. Y la Bueno, hay es en esto. las grandes Y sin ciudades, en cotizar, las pequeñas ilegal, ciudades, Aflorar, sin cotizar, aflorar la y con una economía. incertidumbre que cada vez que cogen su tren, sus cercanías, aparte del mismo miedo que tienen cuando lo cogen a tu lado, tienen el mismo miedo a que de repente un policía les pare y les pida los papeles, diga estás ilegal aquí, te vamos Pero- a hacer un procedimiento pero para aquí al extraditarte. menos Porque a eso sí que los hay trámite de extraditan. audiencia a los y que hay unas roban y a garantías. los que pinchan y a los que delinquen, a esos no los echan. Pero a estos estos aquí, ¿eh? que viven bajo el miedo porque quieren cumplir la norma, quieren integrarse y quieren tener esa tranquilidad de poder ganarse la vida y prosperar en un país que no es el suyo, que eso a nadie le gusta, ¿m? Bastante tienen. Y es además un instrumento para lo que decía Remey, que aflore esa Sí. economía Pero sumergida. Paco, es lo que decía él, le estamos premiando a gente que ha venido de manera irregular. Hay unas mafias que se están Es una llamada lucrando a que con vengan todo más. esto. Son y ahora una que minoría. ahora los Son no, una la mayoría- inmensa 500.000. minoría. Los cayucos son una minoría. Las mafias son una minoría y la gente entra normalmente aquí como turista. y como se turista. queda. La Pero- gran mayoría, por no decirte, el 95%. Pero eso o también más. Pero, se regula. a ver, desde un punto de vista, Sí, eso desde se un punto de regula vista por económico, lo primero que hay que conseguir es que la gente en las empresas vaya a trabajar. O sea, lo primero que pongo de manifiesto la cantidad de bajas que hay y cómo se entregan las bajas para que la gente no vaya a trabajar. Segundo, tenemos 2 millones de parados que por qué tenemos que estarles manteniendo y por qué no quieren ir a trabajar. O sea, yo antes de traer a nadie de fuera, oiga, vamos a colocar a estos 2 millones Pon de a parados. trabajar ¿Por tu qué gente? tienen que vivir a costa del resto de la sociedad y mantenerse a costa de la sociedad? Pongamos a los 2 millones a trabajar. Y una vez tengamos a los 2 millones trabajando, evidentemente que venga la gente que hace falta, pero de una forma regular. Yo no puedo premiar a alguien que ha entrado irregularmente con que se quede y darle una tarjeta de residencia. Y darle todos no los puedo porque beneficios. estoy creando un efecto llamada y no es bueno. Estás haciendo efecto Y al final llamada. esto es como una familia. O sea, en una familia, si sois 4, si sois de la pareja y 2 hijos, y das para comer para 4, no invitas a la familia de enfrente que para ser 8. ¿Por qué? Porque al final vais a malvivir los 8. Claro. Y eso como Estado no te lo puedes permitir. Yo puedo malvivir si quiero que comamos 8 donde podemos comer 4, pero yo lo que no puedo hacer es que Noelia, ni tú, ni Remey tengáis que malvivir porque yo he decidido que vivamos aquí todos. Lo siento mucho. O sea, me parece muy poco Pues sensato iros como gobernante me parece muy irresponsable. iros acostumbrando, vista, porque si cada vez vivimos más y cada vez tenemos menos hijos, Paco. con los de aquí no vas a cubrir las necesidades laborales que tienes. No vas a cubrir toda esa masa que necesitas para mantener a un Pero sistema un momento, quebrado. pero un que se De momento. baja, Bueno, de pero baja mira, calidad. mira, No vas a pero cubrir mira. los puestos de Pero un baja momento. calidad. Vas a cubrirlos ¿Por qué- todos. ¿Por qué Vamos a ver. tenemos... Lo otro es racismo. Ahora estamos obligados a solucionar un problema, pero un problema que lo han originado, porque hay una serie de consecuencias sociales de hace muchísimos años, desde la natalidad, que si se hubiera primado la natalidad Claro que no nos sí. encontraríamos así. Evidentemente. Si hubiéramos primado los sueldos de los trabajadores, no nos encontraríamos así. Y hemos primado y permitido especulaciones, y ahora en este momento, dejando aparte todo esto, que es mi opinión, perdone, hay unas leyes, porque no se cumplen las leyes, porque en el momento que te dices esto es ilegal, es que no cumple la ley. Cúmplase la ley o cambie la ley. Porque a mí me aplican la ley, ¿eh? A mí me aplican la ley. A mí me aplican la ley. Yo le doy un guantazo ahora a un policía y te aseguro que duro poco en la calle. Duro poco en la calle. ¿Vale? Ellos tienen sistemas de entran por una puerta y salen por la otra. Hagan lo que hagan. Y no te estoy explicando milongas. Hoy tanto. Te lo digo en primera persona porque sé lo que hay dentro. Sí, sí, sí. sí. Sé lo que hay dentro y lo sé muy bien. ¿Vale? O sea, cuando nos sentamos a mesa yo soy la oveja negra. Con eso te lo digo todo. Entonces, nos tenemos que acostumbrar, ¿qué es? ¿Que tenemos que normalizarlo todo? Ah, no, claro, como tenemos un problema tenemos que normalizar. Falso buenísimo. No. Que los vamos a necesitar, sí, pero de esta manera no. Y Claro. tú, que eres tan
Y gente cualificada, perdona, ¿eh? Oye, si a ver, Si Tenemos no, que el poner las país cosas no en va a su subir sitio. nunca. Oye, a ver, los españoles cualificada. hemos emigrado a Francia, Suiza, Alemania. Se han pasado muchos años y en condiciones muy precarias. Pero se han adaptado a los Pero países es que donde han ido. o sea, Ya no aprendió el idioma, no pedían etcétera. paella los jueves, no pedían la tortilla de patatas, se comían lo que había y hacían lo que no les Y quieres llamar intentaban más remedio, aprender el idioma. intentaban avanzar. O sea, lo que no puede ser es que vengan aquí y empiecen por poner la mano. O sea, ¿qué español que se había pasado 5 días en un tren con una maletita de aquellas de cartón, que era todo su equipaje, le esperaban ahí para darle una paguita, una casa, un trabajo, una finca, No, o sea, la gente se buscaba la vida. Y nosotros hemos emigrado y y nos hemos integrado allá donde estábamos, nos gustase o no nos gustase. Es así. Y lo que pedimos es exactamente las mismas Eso normas de viene juego. la gente deja su país para dejar de vivir en la miseria. Pero no generalicemos. Y prosperar, es que es lo que estáis haciendo. No, estás generalizando tú. Estáis Y generalizando, nosotros, estáis perfecto. diciendo, aquí hay que cumplir las normas y hay que adaptarse Claro. y hay que hacer muchas otras cosas. Sí, claro Claro. que sí. No te están diciendo que van a traer aquí a Alibaba y los 40 ladrones. Te están diciendo que necesitan un certificado de antecedentes penales, conforme si no los tienes no te vas a poder regularizar y necesitas... 6 Pero, meses. Paco, la realidad- en origen le la van a hacer los realidad- certificados penales en blanco que hagan falta. Paco, Porque es la cuestión de dinero. la realidad es que 1.000 euros aquí para ayudar a la inmigración, porque al final estamos hablando de personas, no nos podemos olvidar. O sea, Claro. Una cosa es cuando ves al individuo y otra cosa es cuando lo ves dentro de un contexto. 1.000 euros aquí no es nada, y 1.000 euros en Senegal, en Mali, en Sierra Eres Leona, rico. Madre mía. ayudas a todo un poblado. O sea, lo que hay que intentar es que no tengan la necesidad de De emigrar. emigrar. Claro. Sí, pero que porque el la problema es que se ha cooperación, generado un las ayudas negocio a la de- cooperación al desarrollo está muy bien, pero estamos hablando de otra cosa, de una realidad que tienes aquí. Pero una que real- tienes a tu pero- vecina, pero- que tiene ¿y quién la una, ha creado? una Pero mujer vea el análisis de Colombia vea la raíz. o de ¿Por qué? cualquier Es que no otro país de no ha surgido Sudamérica. de forma natural. Claro. Se ha generado la has en fomentado, laboratorio. La has fomentado. ¿Por qué tantos procesos de regularización han sido Es un necesarios? proceso político. ¿Y cuándo va a ser el siguiente proceso Pero de si es que es regularización? una realidad, no es un proceso político, es la realidad del Que no es mundo. un proceso político. Es la No, es propia la- Iglesia Católica la que está dando apoyo a esta medida. No, la Iglesia Católica puede manifestarse Bueno, como, porque, como, de alguna como forma qué? colectivo, como, Yo como creo que cualquier la Iglesia religión. se debería de evidentemente. ocupar otras La misma cosas. Iglesia Católica del Vaticano que no está quejándose de los asesinatos en Nigeria, es la misma de Iglesia las agresiones Católica. sexuales De también. todos los Es la misma cristianos Iglesia Católica, están es la misma Iglesia Se asesinando. han, se han quejado No, es la de es la- Nigeria y de muchos sitios. No, no, se han Yo no quejado, los sí, sí, oigo, no. ¿eh? Tienen dinero para poner No los medidas. oigo. La misma Iglesia Católica llena de pedrastas, es la misma Iglesia Católica. Bueno, Exacto. Sí. bueno. Es Vale. verdad, ¿eh? No, Mira, hombre, no. ahora ha No, salido, hombre, no. ha prescrito un delito No de nos un vayamos del señor que debate. se ha... Pederastas los hay en lo perdona, civil, eso es lo en que es. Vale. lo criminal y Vale. en todos lados. Pero O sea, en nombre no- de, no sabemos saquemos que en las nombre de cosas Dios hemos quicio. ocupado y hemos hecho las cruzadas y hemos matado gente. Claro. Igual que la revolución Bueno, y hay islámica otro- y dice hay otros- que... y hay otros que están haciendo la yihad también. Claro, Sí, claro, pero no la es, religión. no es eso, es hacer lo que digo, no lo que hago. Claro, pero yo te es digo, una cuestión diferente. no podemos normalizar todo. No. Claro Por que una no, necesidad, claro que una no. necesidad Y hay- que se ha creado artificialmente. Y hay que tener contundencia. Y persona que comete un delito aquí, en un avión, a su casa. Está claro. Y... Que también nos vale dinero, repatriarlo. Pero Sí, bueno. sí, claro. Repatriarlo Y- depende. es más Vosotros que barato, sois es más abogados barato. sabéis que Que no vaya hay, pagando. no hay tratados de repatriación con ciertos países. Incluso en algunos países tú tienes a 500 para devolver y es te muy aceptan difícil. uno Y al luego, día. y luego hay día. otra cosa Y que no es la los política. aceptan, Si nos y tocas no las los aceptan por narices, el te país. vamos a abrir el grifo y vamos a decir que está Cristiano Ronaldo y está Messi en el otro lado y te van a invadir, como ya nos ha pasado con Marruecos, en varias Yo ocasiones. pensaba que Ronaldo era ateo. ¿Eh? ¿No? ¿No a Cristiano Ronaldo? No, es una cosa que ya nos ha pasado. Bueno. en- Pero bueno, en estos Marruecos, en 500.000 Ceuta, en Melilla. inmigrantes, Son ¿no? muchos, Una vez ¿no? legalizados, ¿qué van a hacer? Pues a lo mejor cogerse ¿Eh? una baja o yo qué sé. ¿Qué van a Algunos hacer? querrán trabajar, Claro, claro que sí. claro que y hay sí. gente que Claro. es muy Muchos válida. querrán Pero trabajar. claro, lo que sí que es generalizar es presuponer que todos esos 500.000 van a ser, gente súper agradecida que lo van a dar todo por el país, porque aquí tenemos muchos antecedentes de gente con cara Mira. muy dura.
Y esa es la realidad. No generalicemos, gente. hay gente que vendrá a trabajar Claro. con ganas de prosperar Claro que sí. y gente que no. Lo que sí sabemos que tanto unos como otros es un voto para los que Sí, han hombre, permitido que esto claro, Claro, sea las así. municipales, Son desde luego. medidas Si no pueden políticas votar, la para... gran Las mayoría. las La muni- gran mayoría Las no pueden municipales, votar. Las sí. municipales sí. Las Las municipales sí. tampoco. Una Las cosa. municipales Sí, pueden sí, votar sí. los que son de la Unión Europea. Una cosa, No, Por no, favor. los residentes. No. Pues que está legalmente No. Chicos, no, y no. 55. O sea, no nos hagamos trampas al solitario. No pueden votar y no van a poder votar. chicas, vikingos, vikingas. Solo de muy determinados países. De todas formas, la influencia que Los tendrán... ecuatorianos, por Campana y se ejemplo, acabó. pueden, ¿no? 9.55. Hay algunos países que te pueden votar municipalmente. 9.55. Ay, Se perdón. termina. Hemos hablado de muchas cosas a un ritmo, No pero sé. pensad una cosa, si tan legales somos, ¿cómo es que hay gente que de repente descubre que en su casa hay empadronados 8 personas que no conoce? Buah, en San Cugat ha pasado un montón. ¿Cómo, si somos tan legales, cómo es que en centros cívicos de Horta Guinardó, que hay 3 o 4, hay más de 4.500 personas empadronados en instalaciones municipales y esa gente no vive ahí? ¿Dónde está esa gente? Y parte de esta gente cobra Hoy tanto. y están en su país y cobran la paguita desde aquí. Y viven de coña. ¿Quién inspecciona esto? Nadie. ¿Quién inspecciona esto? Y eso se paga con los impuestos de todos. Hagamos la reflexión de que seguramente yo no tengo toda la razón, Noelia no tiene No, razón, y seguro Gonzalo Nadie razón, tiene la razón usted no tiene absoluta. nada. Por supuesto. Pero lo que sí tenemos que hacer es hablarlo y buscar un punto de encuentro y no generalizando, porque evidentemente no todos los que vienen son iguales. Claro. No, no. Entonces, bienvenidos el que venga a producir, pero si hay una ley se aplique y si no, cambien las leyes. Y tenemos un caso en nuestro país, tenemos un montón de corrupción que nos está castigando y un montón de dinero que no está justificado. Entonces, empecemos a pensar de que algo no Pero funciona. Por un lado o por otro, ¿eh? O Por sea los que- dos. Claro, por los dos. Por sí, los sí. dos, por los Dejemos la dos. reflexión en el aire. Por Noelia, los dos. Vámonos hasta la semana que viene, programa 75. Gracias por estar ahí. Están sintonizando el 106.9 de la FM. Paco Sierra, muchas gracias. Muchas gracias. No me Nos- odies. Nos hemos No me quedado con odies, ganas de amigo. hablar de una de las soluciones importantes para un problema más que va a ser tanta gente, que es dónde lo vamos a meter a vivir. Nada, en las fincas hombre, rurales. En Ah, las En fincas las fincas Sí, rurales la tienes finca- 17.000 fincas rurales, no sé Claro. cuántos metros cuadrados de Allí, instalaciones a militares. plantar tomates y recoger tomates. Claro. Remey, tienes que venir 2 horas, no me vengas 1 hora solo. No, es que yo tan pronto no madrugo. ¿Así? Claro. Empresari catalana i que no madrugues, m'estranya, tens alguna raro, tu. No, Ai, ai, ai. no, jo faig moltes coses, però matinar ja he matinat molt a la meva vida. gràcies Escolta, per venir. jo el que us volia comentar és que el dia 14 de febrer Sí. tenim la conferència cívica, que te vaig enviar. Sí, I ara, si voleu, fora micros us explico. molt bé. Escolta, el día de los enamorados, ¿eh? Sí. Uy, uy, Chicos, uy. 57, hace 2 minutos que estamos Bye, fuera de bye. tiempo. Gonzalo, un placer siempre tenerte aquí. Igualmente, un placer también disfrutar de estas tertulias tan animadas al principio de la mañana. Vikingos. A primera hora. Oye, Vikingas. ¿yo qué? Y Ah, madre mía, yo- ¿No te he madre mía, despedido, no, Noelia? no, no, Ni me has presentado tampoco. Ah, será porque hoy no venías Es porque de te rojo. van a despedir. No. Te van a despedir ahora. Venga, No, Noelia, ahora viene despídete. Bueno, no, pues nada, que me lo he pasado muy bien, la verdad. Me ha ahorrado el psicólogo. Me ahorro el psicólogo aquí. Nada, pues Hala, venga. Claro, ampliamos el programa a terapia. 4 horas. Molt Y bé, queda molt bé. pendiente el chiste de catalanes. Venga. La semana que viene, que no tenemos tiempo. Vikingos, vikingas, mucho catacungla, a seguir la semana, disfrutar lo que podáis, trabajar todo lo que podáis, que hay que levantar el país, ser justos, Y ahora somos con más. unos y con otros, no os dejéis llevar. Oye, chicos, os despido.